Bienvenidos una vez más a el canal Mente y Salud de SNC Pharma. El día de hoy hablando acerca de un tema que tiene que ver con el mes amarillo. El 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio y justamente de eso vamos a estar conversando con el invitado de hoy, que es el doctor Elías Silva Hernández. Él es psiquiatra y sexólogo. ¿Por qué nos cuesta tanto, doctor, hablar del suicidio? Bienvenido a Mente y Salud. ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación a hablar sobre un tema extremadamente delicado. Eh, yo creo que es una de las actividades más difíciles que afronta un trabajador de la salud y en general cualquier persona, sacerdote o cualquier persona que le toque hablar con alguien que potencialmente suicida, está asumiendo una responsabilidad que no es común, Claro. no es común. De hecho, voy a advertir que voy a tener unas notas aquí frente Ok, a mí. Esto mismo lo hago en el consultorio, perfecto. porque en este tema, y no es por otra cosa, sino cuidado, es en este tema donde nunca hago una intervención o una consulta sin tener notas claras delante de mí, para que no se pase nada, para que no se vaya a obviar nada, porque Claro, aquí todo es importante, claro. todo es importante. Bueno, vayamos a su pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y precisamente en este mes amarillo lo que se quiere es visualizar, educar, llevar un mensaje de prevención del suicidio, de las alertas del suicidio. Y en el peor de los casos, las personas afectadas por un suicidio en su núcleo familiar, cómo manejar una situación tan dolorosa. De eso vamos a estar conversando. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es la primera pregunta. ¿Por qué nos Bueno, cuesta tanto hablar del suicidio? bueno, porque hablar sobre la muerte es difícil. Nosotros, de una forma bastante así ambigua, Ujú. decimos la gente de a pie. La gente de a pie. Andamos en una camionetota, pero hablamos de la gente de a pie. Ajá. Y nos referimos de igual manera a los comunes mortales, como si nosotros no fuéramos mortales. Y resulta que todos somos mortales. Apenas uno le plantea a alguien la realidad de que no cumple un año más, sino un año menos, Ujú. y que su encuentro final está cada día caminando hacia adelante. Bueno, eso se considera pavoso. Te van a Claro, decir cancelado, transmutado, claro. etcétera. Imagínate cuando esa noción de la muerte, que no es simplemente morirse, porque la muerte no es morirse, la muerte es pasar a un plano desconocido, Ok. donde posiblemente te está esperando, según la creencia religiosa o mágica que tenga, te está esperando un demonio, o un infierno. Bueno, los musulmanes tienen otro O un paraíso paraíso también. o paraíso, pero uno le cuesta mucho pensar que le va a ir bien. Cuando cuando uno va cuando uno agarra una carretera o se monta en un avión, lo menos que piensa es que va a disfrutar el vuelo. Lo que casi siempre piensa la gente es que el avión se va a caer. Dios mío santo. Sí, señor. Pero Empiezas a rezar de una claro, claro. okey, Qué rudo eso que está comentando. ajá. Pero bueno, usted sabe más de la mente de los humanos que yo. No, no, es que es algo evidente. El que se monta en un avión, excepto el piloto, pues, y la gente de la tripulación, pero el que se monta en un avión difícilmente va a decir que yo estoy relajado y tranquilo, confiado de que no se le va a suelto un tornillo y aquello no se va a venir abajo. O sea que uno tiene una expectativa de lo desconocido, de lo que no tiene control. Uno Claro. cada vez que ese avión se mueve, uno siente que le salta el corazón. ¿Qué pasa con el suicidio? El suicidio es un acto aparentemente volitivo. Es decir, que yo decido en un Ujú. momento dado quitarme la vida. Y eso pareciera que surge de mi libre albedrío, pero no, no es así.
la persona, y es muy difícil saber el contenido exacto de lo que tiene en la cabeza un paciente o una persona que pretendidamente va a cometer un suicidio, no lo puede adivinar, no hay forma de determinarlo, ¿ok? Claro. Ni Entonces, siquiera, doctor, con los pacientes, que han sobrevivido a un suicidio, pueden ustedes como especialistas de la salud mental indagar y tratar de llegar a ese punto de en qué estaba pensando. son ellos los que a Okey, veces, porque hay una, bueno, no al estilo de Doctor House, ¿no? okey, Pero los pacientes mienten okey, y sobre todo ocultan las razones de su intención suicidaria. ¿Por qué? Bueno, bien porque lo consideren absurdo, okey, bien porque lo consideren que es irrelevante, o miedo a ser criticados, sobre todo miedo a ser considerados cobardes, y de ese estigma que tiene el suicida que no logra su cometido en una primera intención, hay una altísima probabilidad que lo vuelva a intentar, claro. que lo vuelva a intentar. Pero la gente que habla de suicidio no son precisamente los pacientes. Mm. Y ahí hay un detalle bien importante. ¿Quiénes son? Los familiares. Familiares, los amigos, los que se dan cuenta, los que escuchan, los que ven la actitud de una persona que ha cambiado, que se ha vuelto retraída, que de repente ha dicho que no tiene sentido su vida, que vivir así para qué, etcétera. Esos son los que pueden, los detectores funcionales y primarios de la conducta suicida, porque inclusive, bueno, tengo 50 años haciendo psiquiatría, Okey. ¿ok? Y he tenido pacientes que se han suicidado. Pero siempre, doctor, Mm, ah, ¿están esas alertas? nunca, O hay ajá, nunca, nunca, nunca. Este, ¿qué es lo que pasa con la persona que lo sorprende el suicidio? Porque el suicidio es una sorpresa. okey. Pocas veces te dicen: "Mira, yo me voy a suicidar de tal y tal forma". Eso yo no lo he escuchado nunca, no lo he escuchado nunca. A mí, gracias a Dios, son pocos los pacientes que he tenido que acompañar a los familiares en eso, pero inclusive tuve un caso de un suicidio con homicidio múltiple. Y la pregunta insistente de las autoridades fue: ¿usted pudo detectar en algún momento que esta persona iba a asesinar a todo ese poco de personas y después se iba a suicidar? Jamás, ni una señal, jamás. Es decir, uno lo pregunta, y esto es algo que deben saberlo los que nos están viendo, que el médico, el psiquiatra, el psicólogo, esto no se lo recomiendo que se ponga un cura, a menos que esté muy bien entrenado, pero fuera de allí ya la cosa se vuelve extremadamente delicada. Este, abordamos al paciente, le preguntamos: "Mira, ¿qué piensas tú de la vida? ¿Tú crees que vale la pena vivirla?". Y tangencialmente uno va llegando al centro del asunto, que es la gran pregunta: "Mira, ¿has pensado en suicidarte?". En una alta proporción de las veces los pacientes dicen que no, Mm, otras veces cuando dicen que sí, uno va más hacia allá, preguntando, pues, ¿cómo has pensado hacerlo? ¿Qué te motiva a hacerlo? Ese tipo de indagaciones, y que tienen que ser hechas con una gran delicadeza, claro, una gran claro. delicadeza. Ahora, ¿será parte de ese miedo de hablar del suicidio el tema de, no quiero dar ideas, no quiero como que poner en la palestra el tema del suicidio porque, puede ser extremadamente público? ¿Pudiera ser eso uno de los factores que nos limita a hablar abiertamente del suicidio? Bueno, el suicidio está rodeado primero de una aura de algo maligno, el que comete suicidio, inclusive hubo un momento en que la Iglesia Católica condenaba a las personas que Okey. cometían suicidio, no lo podían enterrar, no lo podían llevar para la iglesia, etcétera, como si se muriera de otra cosa, pues. Pero hay una mitología alrededor de esta conducta, que es una conducta patológica, es la expresión de una conducta patológica. Por ejemplo, esa, que uno
va a hablar sobre el asunto y entonces lo que va es a motivar que el que no estaba pensando en suicidio lo piense. Porque vamos a ponerle escena, ¿no? A lo mejor yo como un familiar cercano o como un amigo de la persona que está pasando por ese mal momento de sentirse deprimido, ansioso, cada vez son más los suicidios en niños, porque reciben bullying por X causa. Pero si yo me doy cuenta de la actitud del paciente y hablo con él abiertamente del suicidio, hay personas que a lo mejor no lo hacen precisamente por dice, ¿y yo por qué le voy a dar la idea? ¿Por qué le voy a hablar del Todo lo suicidio? contrario. ¿Y debería ser todo lo contrario? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. La persona que está pensando en quitarse la vida en una obviedad está en una situación de soledad, de aislamiento, de desesperanza, de ya no hay nada que hacer, ¿no? De no encontrar pues ninguna solución a lo que considera un problema, un problema. Hay formas, y nos están viendo, la mayoría de las personas que nos están viendo no son precisamente psicólogos ni psiquiatras. Hay formas de uno poder explorar, sin Sí. meterse en profundidades, con un familiar o con una amistad que uno ve que está en una actitud que pudiese uno sospechar Sospechar. que tiene alguna ideación suicida. Por ejemplo, mira, a veces uno en la vida se encuentra en situaciones que considera que no tienen solución, no tienen solución. O considera que existe una sola solución y esa sola solución es la que a uno se le ha metido en la cabeza. Mira, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Tú sabes que a mí se me dañó el aire acondicionado, yo estaba en Maracaibo, Mm. y oye, ¿tú te imaginas que se te dañe el aire acondicionado en Maracaibo? Increíble. Y había un opinador de oficio cerca, Ajá. y le dije: "Oye, ¿qué crees tú que le pasa a mi aire acondicionado?". Y me dijo: "No, ese es el compresor". Mira, te van a robar, porque aquí en Maracaibo son ladronazos los mecánicos. Te van a cambiar por compresor. Es un dineral que vas a gastar en eso. Bueno, pues esa noche no dormí. Primero, porque estaba limpio. En segundo lugar, porque bueno, El calor. el calor, la expectativa. Y me dijo: "Mira, el peor sitio donde lo puedes llevar es a aire acondicionado, el frufru". Pero resulta que ese era el mejor, y ahí fue a parar, con el corazón latiéndome, con la expectativa de que era el compresor. ¿Y sabe lo que pasó? Que me atendió un señor maracucho, Honesto. levanta el carro ahí, sí, sacó una cajita, cambió un fusible y ya, y el aire acondicionado convirtió mi carro en una nevera. Y entonces yo le dije: "Señor, ¿y cuánto le debo?". "No, vale, ese fusible vale 2 bolívares". "Bueno, dame 10 para por haberte evitado el calorón". Claro. Resulta que la única opción que yo pensaba que tenía no era cierta. Había otra, y hay otra, y otra más. Así le pasa a uno a veces en la vida. No es que a uno le pasan puras cosas buenas. A veces, o porque uno tiene la tendencia a pensar que las cosas malas solo le pasan a las personas malas. No, 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 la verdad no. es que A no. la gente muy buena también le pasan cosas horribles. Pero siempre hay alternativas, siempre hay alternativas. Y esa es la ventaja, ese modelo de presentar alternativas. Si tú no hablas con la persona que potencialmente se va a suicidar o tú piensas que puede estar pensando en suicidarse, lo dejas en la absoluta soledad. Lo dejas pensando en esa sola Ah, solución, sí. en esa única solución. No, claro, y cada vez se le vuelve más grande, Mm. porque yo no tengo otra alternativa. Mi mujer me dejó y yo no puedo vivir sin ella, cosa que es mentira, Claro. cosa que es falsa. Yo viví 20, 30, 40 años sin conocerla y después, bueno, la conocí, todo fue muy chévere, pero ella se enamoró de otro. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, yo me puedo enamorar de otra, Claro. o puedo hacer mi vida de otra manera, o puedo buscar otras actividades. Siempre hay otra solución. Siempre hay otra solución. Y por eso es bueno la conversación. O sea que definitivamente, si nosotros estamos viendo cualquier
signo, señal de alerta en una persona, hay que conversarlo, Hablarlo. hablarlo. Ahora, voy a esos signos, a esas alertas. ¿Pudieran ser siempre evidentes o tenemos que tener un nivel de cercanía y de conocimiento de esa persona para darnos cuenta que está pasando por un mal momento? O sea, ¿siempre son evidentes? ¿Siempre hay Casi señales? nunca. Casi nunca. Y esto es lo que convierte el suicidio en un, vamos a ponerle un nombre, que es un magnicidio. Claro. Porque el suicida, cuando nosotros abordamos, por lo menos en la forma que yo abordo una idea suicidaria, una de las cosas que le hago conocer al suicida es el efecto nuclear, la Mm. bomba nuclear. Mira, tú has pensado, o sea, sí, yo he pensado en matarme, he pensado en quitarme la vida, etcétera, etcétera. Y tú has pensado en las consecuencias de eso. Ah, O sea, tus hijos van a tener un estigma cada vez que le preguntes, ¿de qué murió tu papá? Mi papá se suicidó. Ay, no le dan el trabajo. Y la pobre mujer tuya, para volver a conseguir otro marido, que se cale una viuda de un tipo que se suicidó, eso va a ser difícil, ¿oíste? Y la mamá tuya a lo mejor se va a sentir culpable porque ella fue la que te crió y posiblemente fue, según tu opinión, la que te está induciendo al suicidio. Y tú quieres suicidarte para que tu papá se sienta culpable. Y resulta que tu papá es un alcohólico. Él no se va a sentir culpable. O sea que tú vas a tener una bomba atómica para matar las cucarachas. Y el único muerto vas a ser tú. claro. Entonces, ese abordaje, porque claro, esto hay que hacerlo en un entorno metodológico, Claro, ¿verdad? claro. Ok, esto no es para todo el mundo. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Mitología, mitología. El que se va a matar no lo dice, todo el que se va a suicidar lo dice. De alguna manera. Compra el mecate, empieza a hablar a ensimismarse, a aislarse de la conversación, y la familia empieza a aterrorizarse y a recogerse, porque le da miedo que si le hablan, entonces el otro lo va a hacer de todas maneras, lo va a hacer de todas maneras. Siempre va a quedar mucho, mucho mejor el asunto si uno lo aborda, y hay algo que es importante, destacar que el suicida es alguien que está pidiendo auxilio. Ah, Muchas veces está pidiendo auxilio. Ella diciendo, yo me siento solo frente a esto y no hay yo cómo manejarlo. okey. Ajá. Por ejemplo, ¿Y todos estamos en la capacidad de ayudar a alguien? no, Mm, no, no, mire, esto hay que evaluarlo, ah, esto hay que evaluarlo con mucha responsabilidad, porque pues yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo es experto capacitado. en suicidología. De hecho, a mí esa especialidad, obviamente, la admiro, pero considero que va a ser muy difícil que alguien diga: "Ay, voy a buscar a un suicidólogo para que me atienda, porque me empiezo a suicidar". No, va a hablar con un amigo, va a hablar con la prima, va a hablar con la mujer, va a hablar con alguien. Casi, casi siempre hablan con alguien, pero no diciendo: "Me voy a suicidar". Okey, No, no, van a decir: "No encuentro salida", okey. o "Estoy atemorizado". O que mira, me dijeron que tengo un cáncer, no tengo salvación. Yo creo que yo no quiero ser una carga para mi familia. Okey, okey. Una de las bueno, hay formas de manejar la información y tú eres comunicadora social, pero tú eres periodista, ¿qué puedo yo decir? Pero es fundamental la forma como esto se maneja a nivel público, Sí. como se maneja a nivel, social. Sobre todo porque, bueno, si era lo que le decía, no todos tenemos la capacidad de ayudar a esa persona, Ujú. pero si estamos viendo señales, de alguna manera, canalizarlo con el profesional que lo puede ayudar, Es lo que se debe hacer, es lo que se debe hacer, seguro, es lo que seguro. se debe hacer. A menos que, bueno, uno no es que uno no va a hablar del asunto, me explico, ¿por qué? Porque la cercanía, el nexo afectivo es predominante, es predominante. ¿Cuál es? Ahora que vamos a hablar de prevención de suicidio, ¿cómo previene uno encontrarse de una situación de esta? Estimulando la armonía en las relaciones familiares. Eso le iba a preguntar, yo me doy cuenta, soy la persona más cercana, lo llevo al profesional, ¿no? Pasos a seguir, me imagino. ¿Debería estar el grupo familiar, el más cercano, atentos todos a la situación?
para trabajar en equipo la situación que se está viviendo, o sea, para trabajar en equipo lo que él está sufriendo. Sí, bueno, mira, en psicología, en psiquiatría, nosotros hablamos del emergente, el Emergente. emergente. El alcohólico no es la oveja negra de la familia, el Sí. borracho ese, sino que es el emergente de un núcleo familiar o un núcleo social donde él exhibe la patología. Es el delincuente, es el agresivo, es el suicida. Ok. Entonces, no es que la familia tiene la culpa. Ojo, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque hubo una época en que la pobre familia del suicida, entonces era Real, culpabilizada. marcada, sí. De todas maneras, en Sarapaz, todos nosotros hemos tenido un familiar, una persona muy querida y muy cercana que hemos tenido la responsabilidad de cuidar o de proteger y que se ha muerto de cáncer, de lo que sea, de un infarto. ¿Cuál no pensó, oye, por qué no hice aquello? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y Sí. si le hubiera dado una pepe mango batida? O sea, la culpa es un refugio que tenemos Mm. todos acceso. Él si hubiera. Pero resulta que la culpa es inútil, Mm. inútil, inútil. Es como un traje de reina de carnaval. O sea, ¿cuándo te pones tu traje de reina de carnaval? Bueno, de carnaval, pero después de eso. Claro. Okey. Entonces, la culpa no sirve para nada. Todos nos sentimos culpables por todo porque nos enseñan eso. Ahora imagínate, en una situación en la que pretendidamente nosotros podemos evitarla, y es mentira, y es mentira. O sea, en las mejores manos, no digo yo en las mías, pero en las manos de los mejores psiquiatras, siempre hay un paciente que se suicida y los psiquiatras es que nos sentimos culpables, Culpable. culpables. Hasta en el profesional Sí, está la señor, culpa. eso se ve en el profesional. Gente que a veces se suicida. Yo tuve un paciente que terminó suicidándose, y él lo que tenía era un tinnitus, un ruido en los oídos, una cosa de lo más común y corriente. De Ahora, doctor, hablando un poco, porque lo que queremos en este mes amarillo es acercarles a ustedes el tema, que se converse, que se conozca. Una vez que existe en una familia un suicidio, luego esos familiares pasan a ser pacientes del psiquiatra claro, para canalizar todo eso que estamos hablando, la culpa, el si yo hubiera, el de por qué lo hizo, pude yo haberlo atacado antes, pude haberlo yo ayudado, porque no vi nada. Entonces toda esa familia debería pasar a ser pacientes de psiquiatra, o sea, deberían todos ellos trabajarlo también. sería lo más recomendable. Sería no como paciente psiquiátrico, Ok. sino para aclarar algo que forma parte del ser humano. Y es que tenemos pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos que llamamos cogniciones. Ok. Y esas cogniciones las podemos distorsionar de una manera increíble. Es decir, yo puedo decir, ¿y cómo no me di cuenta? ¿Y por Ujú. qué no lo ayudé? Y te puedo preguntar, ¿y por qué me adivinaste el terminal de Táchira ayer? Ah, ¿y cómo fue que no te diste Ja, cuenta que claro, el marido ese que te buscaste era un tremendo vago? ¿Cómo fue claro, que no te diste cuenta de eso? Ah, ¿cómo fue que no te diste cuenta que, te iban a robar el carro y te dejaste claro, robar el carro? claro. Uno no adivina nada, uno no puede adivinar nada. No existe en la tierra alguien que pueda adivinar algo. Eso no existe. Mientras las personas sigan manteniendo la creencia de que pudieron haber evitado el acto suicida, pues se van a sentir culpables. Eso es imposible. Ok, Eso es imposible. ok. Hemos visto recientemente, doctor, bueno, los que salen a la luz pública, ¿no? Los que los leemos en las noticias, pero hay otra gran cantidad que simplemente se quedan allí. Suicidios en niños, suicidios en niños que uno piensa, bueno, el adulto empieza a tener problemas, una enfermedad, una situación económica, un desamor.
puede tener muchos factores, pero un niño suicidándose, complicado. O sea, Sí, ajá, sí. ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en la mente de los niños? ¿A qué están expuestos los niños como para ellos cometer un suicidio? Sí, la psiquiatría pediátrica es una especialidad y yo no soy pediatra, pues, no, obviamente. Apenas he tenido la posibilidad de conversar con algunos colegas y leerlos y enterarme un poco del asunto porque es preocupante, Mm, es preocupante. Hay muchos factores que pueden influir en esto, pero hay unos que son relevantes. El abandono intramural. Es decir, los niños sí, están con su papá, con su mamá, pero el papá está con un teléfono, la mamá está con un teléfono y el niño está con otro teléfono y ahí no hay ninguna comunicación de ninguna especie, de claro. ninguna especie. Pero si estábamos todos juntos, le van a Sí, decir, vivimos juntos, siempre no, estamos los 4 juntos, los 5 juntos, para arriba y para abajo todos juntos, pero cada uno con un teléfono mirando sin por otro ningún lado. tipo de comunicación e interacción. Ese es un punto importante, que la comunicación se ha desvirtuado con la facilitación de la comunicación, toda una paradoja, ¿ok? Exactamente. En otro aspecto, hay entonces una sobresatisfacción del niño. Esto que han llamado la fabricación de una generación de cristal. Okey, Es decir, son niños que no se pueden reprimir, no se pueden regañar, no se pueden. ¿Por qué? Porque tienen unos derechos súper especiales que se sienten agredidos porque usted le diga, mira, báñate o algo así por el o con estilo. quién estás hablando, Con con que quién tal, estás ese es mi jugando. espacio. Ajá, yo tengo derecho a decidir si soy varón o hembra. ¿Cómo va a tener un niño el derecho de decir? Además, nadie puede decidir si es varón o hembra. Es varón o es hembra. A que después crea que es murciélago cuando es adulto es otra cosa. Será murciélago para él. Claro. Okey. Pero también los niños tienen cada vez una menor capacidad de tolerar la frustración. Okey. De esperar, de esperar. Mm, Entonces usted le dice: "No, mira, en diciembre te va", no, diciembre queda en el al fin del universo. O sea, no pueden esperar, y esa satisfacción inmediata de cualquier deseo produce en el niño una disminución progresiva de la tolerancia a la frustración. No es que la frustración es buena, no, no, okey, no, en absoluto, pero sí es muy importante que uno tenga resiliencia, tolerancia a la frustración, porque la vida no es puro dulce, la vida no es pura satisfacciones, ocurren cosas que no nos agradan, la gente nos deja de querer, o nos enamoramos de imposibles, o queremos que sucedan cosas que no suceden cuando nosotros deseamos que sucedan, y a veces suceden cuando estamos esperando que no ocurra. claro. Eso yo creo que son factores muy importantes y sobre todo una actitud que cada vez es relevante, pues, ¿no? Uno que tiene que observar a un niño. Trate de quitarle el teléfono a un muchachito, a ver No, qué y a la pasa. a los padres, porque para estar pendiente de lo que le está pasando al niño, también hay que quitarle El teléfono. el teléfono a los padres Seguro, para que ellos estén alerta. seguro, Es que no me di cuenta, seguro. es que no lo tenía, o sea, o no lo estaba observando lo suficiente. Mira, hoy, hacía un comentario, ¿no? Yo no trabajo directamente con pacientes que abusan de químicos, de drogas, Okey, okey. etcétera. Pero me tocó, bueno, una familia conocida, etcétera, y entonces, la descubren que la hija de 17 años está consumiendo droga, Okey. este, desde hace 5 años, Guau. desde hace 5 años. Y lo vienes a descubrir. Ah, pero ¿y cómo nos dimos cuenta? No, bueno, porque la agarró la policía con un paquete de drogas. O sea, no fue que mira, yo consumo droga o esto, lo otro. Es decir, mi hija, y no se la estoy arreando a las mujeres, porque a mí Claro, me pasó con claro. los muchachos, pero pongo el caso, pero es que me acuerdo. Doctor, mi hija, es inmoral porque anda con un hombre casado, ta, 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 ta. Ah, oye, qué malo, qué broma. Mira, y ustedes cuando van a la misa, a la iglesia, comparten los valores cristianos. No, 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 bueno, nosotros no vamos a ninguna misa, ninguna iglesia. Bueno, cuando van al culto,
No, no, tampoco. Bueno, cuando van a la mezquita, O cuando conversan en cuando, la mesa o en sea, cuando casa. hablan, no, bueno, realmente nunca hemos hablado de eso. Entonces, ¿cómo quieres tú hacer una transmisión de valores, cuando tú no los comunicas? Claro. Es decir, nosotros estamos hablando de patriotismo. Que yo recuerde, cada vez que me hablaron de patriotismo fue un político. Pero mi papá me habló, mi mamá me habló de la patria, del apego a mi familia, del respeto a los ancianos. O ¿cómo hago yo para que no me moleste mi abuelo, que está anda escupiendo en el suelo? Mi abuela que huele a ñao. Claro, ¿Cómo hago yo para que no me moleste? claro. Algo, porque no hay afecto, no hay transferencia de valores generacionales. Digo, y no hay en el caso de lo que estamos hablando ahorita, que es observar y darnos cuenta si le está pasando algo a nuestro hijo, porque estamos hablando acerca del suicidio en niños, que es algo terrible. Sí. Y es que tenemos que observar a ellos, o sea, si tenemos que estar pendientes de algún familiar adulto que pueda estar pasando por ese proceso en donde tiene intenciones de suicidarse, imagínese un niño, que son tan espontáneos y que son tan abiertos, o sea, que no esconden nada. Entonces, cuando ya un niño lo empecemos a ver con algo diferente, tiene que ser una alerta, tiene que ser una alarma Y hay un para detalle. empezarlos a observar y llevarlos, como lo hemos hablado, y además es lo indicado, llevarlo al profesional. Hay un detalle importante en este tema del suicidio, que es lo causalidad, qué es lo que hace que una persona piense en suicidarse. Bueno, tiene que ser un cáncer, tiene que ser algo grave. No, no, no. Mm. A veces para un niño y en ocasiones para un adulto, el motivo aparente de una conducta suicidaria es que se me murió el perrito, o que me hicieron bullying, o que siento que soy homosexual. O que se ha visto mucho. Pasé una fotografía, me están chantajeando con la fotografía y es mucho más fácil y eso ahí es donde está la confianza con la familia. Mira, yo mandé esta foto, Sí. papá, mamá, yo mandé esta foto. Ujú. Ah, estábamos conversando, me están chantajeando con esta foto. Sí. Y la foto se corrió, o sea, es hablar, es desahogar, que no piensen me quedó lo del aire acondicionado, que no piensen que la única solución es de salir de ese conflicto Sí. o de ese problema que para ti es grandísimo, una sola vía. Hay un detalle, hay un detalle bonito de la causalidad, ¿no? Y es que las personas presumimos que los demás son sanos y que piensan de la misma manera que piensa uno. No se acuerdan de que la abuela, por lo menos mi abuela, y la tuya estoy seguro que también, decía que cada cabeza es un mundo. Claro, Ajá. Entonces, usted puede ver, yo acabo de tener la experiencia de una persona que, bueno, ni siquiera fue un error, no cometió un error en el trabajo. Este, sí, hizo algo confiada, pero ella tiene 8 supervisores arriba claro. y alguien la sometió al psicoterrorismo, tú eres la culpable y la persona está pensando en quitarse la vida porque se siente que acabó con la tierra, Mm, acabó con el mundo. Y por más que uno le dice: "No, mira, esto no es así", ella persiste en que sí es así. Ojo, eso se llama falta de juicio, o sea, falta falla de juicio. falla de juicio. Sí, falta de juicio. Una falla de juicio es cuando nosotros diagnosticamos un trastorno de tipo psicótico. Okey. Psicótico. Yo soy el culpable de tal cosa, o de que se haya desbordado el río y se haya llevado el puente y se haya matado un poco de gente, se haya muerto un poco de gente. ¿Por qué? Porque yo tenía que haber avisado con la campana que se iba a desbordar el río, porque yo había tenido un sueño que el río se iba a desbordar. Y entonces me convierto, y hay que decirlo con el nombre para que nos entiendan, Mm, eso es una locura que puede ser una locura transitoria, pero locura al fin, donde yo me salgo de la realidad, no me enfoco en la realidad y empiezo a construir una realidad paralela. Es decir, yo me tuve que haber dado cuenta de que tú estabas rara. No me di cuenta, soy el culpable. doctor,
Alguien que esté recibiendo tratamiento médico para ansiedad, para depresión, con tratamiento médico puede suicidarse, Sí, incluso estando bajo supervisión médica y bajo tratamiento médico. sí. De paso, la gente cree que los que se suicidan son depresivos, básicamente Ujú. depresivos, y no es así. No es así. Cuando uno dice depresión, las personas inmediatamente asocian tristeza, pérdida, duelo. Y Claro. entonces dice, bueno, claro, pues una persona que está triste, abatida, con lo dejaron, etcétera, se suicida. No, mira, las personas con depresión básicamente tienen síntomas físicos, dolores, diarrea, estreñimiento, palpitaciones, o sea, está muy lejos la depresión de ser una enfermedad mental. ¿Cuáles son los pacientes psiquiátricos que más ocurren o concurren a un acto suicidario? Los pacientes que padecen Ok. un trastorno bipolar, porque ese trastorno bipolar tan estigmatizado, porque a la gente le encanta decir a los demás bipolar, Sí, sí. así como si fuera una gracia, el chigüire bipolar. O estás bipolar. Estás bipolar, no, 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 bipolaridad es una enfermedad extremadamente seria que tiene 2 polos, por eso se llama Ajá. bipolar, un polo donde la persona puede estar eufórica, extremadamente extrovertida, haciendo planes, así como si estuviera borracho, pero bien borracho, ¿no? Y entonces, gasta el dinero, hace cuestiones absurdas, pero luego puede caer en una fase depresiva, y esa fase depresiva del bipolar, que se llama depresión bipolar, es la que conduce al suicidio de manera más segura. También las personas que padecen esquizofrenia, sobre todo esquizofrenia de tipo paranoide, los ancianos, porque los ancianos a veces son execrados, a veces son abandonados. Ahorita tenemos un orfanato de mayores de 75 años en Venezuela, ¿no? Entonces, esas personas, un viejito. ¿Cómo hace uno viejito para conseguir una novia, para conseguir una mujer o una mujer viejita para que le tiren algo? Para por lo O menos compartir, un piropo, conversar, doctor. hablar. Claro. Algo tan Y sencillo hablemos de sexo, hablemos de de compartir. compartir. Porque, bueno, porque están solos, van a Ajá, reírse. ¿quién quiere almorzar con una vieja o con un viejo? Entonces, la soledad es terrible. La soledad. Y entonces esas personas pueden empezar a sentir que la vida no vale la pena. Ahí, en ese suicidio, ya del otro polo, hablamos de los niños, Mm. ahora vamos a hablar de los ancianos. Vamos a hablar de mi grupo, ¿ok? Ahí ahí concurren otros factores. Y mira, en la exploración que yo he hecho, sobre todo en personas mayores, Okey. porque veo mucha gente mayor con demencia, o con predemencia, o con trastornos, pues, asociados con la edad, pues. ¿Qué es lo que hay destacado? Nos convertimos en unos viejos flojos, sobre todo en viejas flojas. Porque usted le pregunta a una señora, ahora a la abuelita de 80 años, abuelita, entonces, colcha de cuadrito, Mm. tú tejes con 2 agujas, Es que no, incluso o borda. No, en el tema de actividad física, porque es que tampoco hay esa cultura. no, 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 es que un viejo no debe estar haciendo cultura física. Un viejo debe, Poquito, una no, 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 eso caminata, es una peligroso. Eso es peligroso. Se puede caer, se puede partir la cadera, pero sí puede hacer una rosquita, puede hacer unos dulces de batata. ajá. No lo hace. Es más, lo fueron arrinconando porque son víctimas Ujú. también. Lo fueron arrinconando y las pobres señoras tenían la novela, algo tan importante como eso, ¿no? Las novelas. Yo ahora les recomiendo que vean las novelas turcas, esas novelas, porque la novela es un estimulador neurocognitivo. Okey. Tú tienes que saber que esta es la hija del rico, que la sirvienta tuvo un hijo con el rico que es esta, y tienes que llevar un hilo con la novela, Okey, porque si no te okey. pierdes, Claro. ¿okey? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el viejo? No lee, no escucha música, no comparte, no habla con amigos, porque se va quedando solo. Claro. Entonces, la soledad del ocaso de la vida es un determinante de que una persona pueda pensar en matarse, sobre todo cuando hay omisión.
Claro. Cuando yo no tengo tiempo de llamar a papá o no tengo tiempo de llamar a mamá, estoy muy ocupado. Y resulta que la llamada por WhatsApp son 3 minutos. Sí. Hola mami, ¿cómo estás? Mira, estoy bien, y bueno, el otro me entró un respiro de 3 minutos. Claro, Sí. claro. Doctor, ya nos queda poco tiempo. Creo que ha sido útil, ha sido cercano. Me encantaría tener muchísimo más tiempo para seguir hablando acerca de un tema que precisamente en este mes lo que se quiere es visualizar, crear conciencia al respecto del suicidio. ¿Qué pasa con el duelo? ¿Cómo llevo yo el duelo como familia y cómo honro a esa persona, que se suicida sin que haya, la culpa en la familia? ¿Cómo manejamos esa parte del duelo? Okey. Mira, el duelo es una emoción dominada francamente Okey. por la tristeza, por la ausencia, por la pérdida. ¿Cómo se maneja un duelo de manera funcional? Pero un duelo de un suicidio, Ah, que, por de ejemplo, cuando la persona se muere, tenemos un duelo, cuando alguien nos deja, tenemos un duelo, lo hemos hablado acá. Incluso cuando se nos muere una mascota, cuando perdemos un carro. Pero ¿cómo se vive el duelo de un suicidio? okey, primero quitándole el calificativo. Okey, Ajá. Bueno, usted se murió tragándose una pepe mamón, se murió suicidándose, se murió de cáncer, se murió. se O sea, murió. la muerte es la misma muerte, haya sido de la forma que haya sido. Okey, O sea, primero, no recalificarla, no etiquetarlo. no etiquetarla. Perfecto. En segundo lugar, eliminar la crítica sobre la persona que intentó o logró suicidarse. Okey, Es decir, eso es por cobardía, eso es por que está enfermo, eso es porque está loco, o eso es por cualquier cosa que por debilidad. No, no, una persona no se suicida por esas causas. Una persona se suicida porque tiene una distorsión cognitiva, es decir, porque interpreta la realidad de una manera particular y equivocada. ¿Ok? Entonces usted no va a calificar eso. En tercer lugar, si es el caso de que tenga que vivir la experiencia de que hubo un suicidio que la persona logró suicidarse, entonces desembarazarse de la culpa. Ajá, ¿y cómo se desembaraza uno de la culpa? Bueno, buscar una ayuda profesional. ¿Qué le va a decir un profesional preparado a alguien, a un familiar o un cercano de un suicida? Le va a decir, mira, eso es impredecible. Eso no hay manera de predecirlo. Hay inclusive sistemas de ayuda, teléfonos de ayuda, líneas de ayuda, y esa gente que trabaja en esas líneas de ayuda, por lo menos algunos que yo he podido hablar con ellos, fracasan. O sea, y muchos de ellos dejan de atender las llamadas porque pues, están pegados en una línea con una persona y resulta que en el medio de la conversación ocurre la situación, la tragedia, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es más humilde frente a una realidad que hay que prevenir, porque el suicidio no se puede curar. Ya okey. una vez que lo lograste, moriste, pero sí se puede anticipar uno a eso. Y el punto clave Ujú. es la comunicación armónica, el afecto, el acercarse uno al otro, el poder decir: "Te estoy escuchando", parar la oreja, más que mover la lengua. Esos 3 minutos de la llamadita, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con el doctor Elías Silva Hernández, egresado de la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra, sexólogo. Tiene su consulta en el centro Vitalago en Maracay y les voy a dejar por acá el número telefónico 0414-461-4136. Doctor, además de ese punto clave con el que usted cerró, que me parece maravilloso, que es la comunicación armónica, ¿qué otro mensaje quiere dejar en esta bonita conversación que hemos tenido para
visualizar, para crear conciencia con respecto al suicidio, para hablar del suicidio? Bueno, de que nada, reiterarle las gracias por la invitación, un tema bastante complejo y delicado, y si hay algún mensaje que decir, es que Así. tenemos que revalorarnos. Es decir, hemos tenido una situación harto difícil a lo largo de los últimos años, y bueno, la hemos superado con bastante hidalguía, ¿no? Pues, no es cualquier cosa, un país que ha pasado por una hiperinflación y, un éxodo masivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso, el éxodo masivo? Porque yo no estoy anclado, no apegado, sino anclado con mis afectos. Y el ancla del afecto está en la expresión honesta de las emociones. Cuando yo digo te amo, es porque te amo. Claro. Eso sería el mensaje, pues. Quizás quererse más, acercarse más, tocarse más y estar menos pendiente del teléfono. Qué bueno. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mente y Salud, este canal maravilloso que tiene SNS Pharma para ustedes.